¿Qué tal amigos de Minería Hoy, el podcast más importante de la minería en Perú? Hoy estamos en una nueva versión y quiero presentarles a Eduardo Cava. Fredo, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, Empezamos un nuevo realmente programa. excelente. Realmente estoy muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores, más gente que nos sigue y que se inspira un poco en los mensajes que damos en cada podcast. Hoy tenemos como invitado al señor Miguel Inchaustegui. Él, como saben, ha sido exministro de Energía y Minas y actualmente es director de Asuntos Sociales y Corporativos de Pan American Silver Corporation. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y realmente va a ser muy valioso para nosotros tenerte acá. Ujú. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo así llegaste a la parte de las actividades extractivas en Perú? ¿Cómo fue que ingresaste, no sé si directamente a la minería o a la industria en general? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de que cuando estaba terminando mi carrera en la Universidad de Lima de abogado, vi un aviso que estaban necesitando un asistente legal, porque todavía no era abogado, no había sacado el título, para Minera Barrick, ¿no? Que estaba en ese momento empezando en el Perú. Postulé y desde el agosto del 94 empecé a trabajar en minería, ¿no? Salvo 2 años, del 98 al 2000, que estuve no trabajando en minería, sino en el grupo Carsa, en la parte de reestructuración de empresas. Pero después, el 2000, regresé a Volcan y de ahí el 2004 he estado en Goldfields. En Goldfields he estado alrededor de 9 años. También trabajé en Lumina Copper, un proyecto en Cajamarca, por 3 años. Y de ahí, en el 2017, dejé Goldfields, trabajé como consultor, después Ujú. fui viceministro por 11 meses, después regresé a ser consultor, después he sido ministro por 3 meses. Sí, sí, Y claro. de ahí soy director de algunas empresas mineras, una junior y una mediana, y a partir de noviembre estoy como director de asuntos sociales en Pan American Silver, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, es un regalo, gracias no sé, mi esfuerzo o a mi trabajo, que siempre he estado realmente en mis 30 años de carrera en el sector minero, ¿no? ¿Te imaginabas que ibas a dirigirte al sector minero? ¿Lo veías desde que estabas comenzando la carrera o fue que en el camino lo encontraste? Y en el camino lo encontré. Yo estaba practicando en un estudio de abogados, viendo temas con empresas, temas procesales, y de pronto vi el aviso, ¿no? de esto, para que necesitaban un asistente legal. Y cuando entré al mundo legal de minería me encantó, ¿no? Porque en el 94, por ejemplo, y eso siempre lo cuento, no había un área social en las empresas mineras. Ah, eh, a los que mandaban a negociar con las comunidades eran los abogados. claro. Y, y yo, recién egresado, pues con el gerente legal íbamos y tratábamos de llegar a acuerdos, ¿no? En esa época se necesitaba un acuerdo para explorar. Y ahí, pues, ahí conocí, ¿no? Cómo era el tema. En ese momento iba a Hualgayoc, que era donde estaba el proyecto Cerro Corona, que en ese momento lo tenía Barrick, después lo tuvo Goldfields. Y sentarse ahí con la comunidad y tratar de llegar a entendimientos, ¿no? Ahí también me di cuenta de que no todo era, el tema era 100% legal, ¿no? Que tienes que tener algo de empatía y tienes que construir confianza y tienes que acordar cosas con las comunidades, ¿no? Fuiste desarrollando habilidades justamente que eran necesarias. Sí, sí, eso sí es cierto, ¿no? Porque el abogado también, de alguna forma, y los que terminan la carrera tienen bien claro de que los contratos tienen que estar bien seguros, que tienen que estar todas las cláusulas. Siempre el abogado también no es que busque que el cliente gane por goleada, sino que hay que buscar un punto medio. Y de alguna forma también, en ese momento, yo venía también de, de- de tener la experiencia de ver a mi padre, por ejemplo, que fue ministro de Energía y Minas, y que siempre me hablaba de que había que entenderse con las comunidades. Y eso me impulsó a, después, más adelante, no solamente ver la parte legal, sino la parte con comunidades y con las instituciones, ¿no? Miguel, qué interesante.
Y por lo que nos cuentas, has estado en varias mineras, ¿no? Aparte de tu periodo dentro del ministerio. Ujú. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu transición entre ese Miguel que estuvo empezando de repente en Volcan, si no me equivoco, En Barrick. sí, en Barrick, Sí. y em, cómo fuiste asumiendo roles con mayor estrategia, roles más interesantes de repente. Bueno, yo creo que siempre es una experiencia que para compartir, ¿no? Y yo por eso que estuve muy contento de estar acá. En realidad, yo estaba viendo la parte legal en Barrick. En el 2000 entré a ver la parte legal en Volcan. Ahí participé en una negociación muy importante porque Volcan compró Chungar, la empresa Chungar, al grupo Ucovic, y había que ver toda una refinanciación y todo. Pero en realidad yo empecé a ver más temas que lo legal cuando entré a Goldfields el 2004, ¿no? Y ahí yo recuerdo que este, fue gracias al jefe en ese entonces, al gerente general, el señor Richard Graham, que terminó siendo más que un jefe, un amigo, un coach, porque él cuando me contrató me dijo, mira, la parte legal la vas a ver, pero quiero que veas también la parte con las instituciones, ¿no? Y relaciones institucionales, relaciones públicas. Y yo le dije, no tengo experiencia en eso. No, no te preocupes porque yo te voy a enseñar y no es simplemente relacionarse, invitar a almorzarlos, sino es otra cosa más, ¿no? Y ahí fue que le agarré el gusto a eso, ¿no? Ujú, Al cómo construir confianza con las autoridades, al cómo relacionarse con ellas, no solamente cuando tienes un problema, sino para ir contando cómo va el proyecto, cómo ujú, va la operación, y de esa forma va generando confianza, ¿no? Entonces, de ahí pude ver también temas con las comunidades, pude ver temas de comunicaciones, pude ver temas de compra de tierras. He ido un poco avanzando en los temas que tienen que ver con asuntos corporativos, ¿no? ujú, Y eso de alguna forma me hizo también apreciar y querer mucho a la minería, ¿no? Porque la ujú. minería en realidad es una actividad que, si es bien llevada, lo que puede hacer es generar realmente un desarrollo a su alrededor, ¿no? Ujú. Excelente. Y dentro de tu formación también hiciste un MBA y Sí. también te especializaste en negociación, que creo que es algo muy Sí, importante. ¿Cómo bueno, así? el MBA lo hice a los 3 o 4 años de haber salido y lo hice con la intención de tener una experiencia, un conocimiento más amplio, no solamente lo legal, Ujú. porque yo veía que lo legal era importante, pero tenía la aspiración de poder también ver otras áreas, ¿no? Y el MBA, en ese caso, la Universidad de San Ignacio de Loyola, me ayudó mucho a ver que tenías que poder trabajar y transmitir cosas y generar valor para la empresa haciendo otras actividades, ¿no? Y en el caso de la negociación, eso fue también casi ya en el 2016, 2017, y que fue producto de que la experiencia que había adquirido en el campo, porque desde el 2004 he tenido mucho relacionamiento con las autoridades y con las comunidades, y ahí lo que se necesitaba era tener la habilidad para poder llegar a acuerdos con la comunidad. Y eso es parte de la negociación. Entonces, este curso me ayudó mucho a eso también. A, a lo que había aprendido en la práctica, tener los conocimientos de la teoría y mejorar la práctica después, ¿no? Ujú, Interesante. Una de las cosas que has promovido bastante en varias empresas es el concepto de valor compartido. ujú. ¿Podrías contarnos un poquito con ejemplos sobre este concepto? Sí, claro, eso también fue una experiencia muy positiva y fue gracias a Goldfields, Ujú, ¿no? En el 2012, el concepto se lanzó por el profesor Mike Porter y Mark Kramer en el 2011. Ya van 14 años, ¿no? Y, y lo curioso fue que Goldfields, el CEO y la presidenta del directorio participaron en esta convención de Río más 12, que fue en el 2012, y ahí escucharon el concepto, y la presidenta del directorio es una empresa, Goldfields es una empresa sudafricana, entonces la presidenta del directorio le dijo al CEO, me gusta esto y hay que implementarlo. Y ahí justo coincidió cuando yo regresé a Goldfields y el CEO en ese momento recibe el encargo del CEO a nivel mundial que dice, tienes que implementarlo. Entonces,
ahí aprovechamos porque fue un costo bien alto, ¿no? Que el corporativo en Sudáfrica asumió y vinieron 3 o 4 técnicos de la consultora de Mike Porter a revisar si es que lo que hacía Goldfields era generar valor compartido o no Ujú. y a implementar esa estrategia o difundirla en el Perú, ¿no? Y es ahí como yo, lo que para mi sorpresa fue confirmar de que lo que había hecho antes Goldfields y desde el 2004 y lo que me había enseñado el CEO Richard Graham era casi lo mismo que lo que estaba planteando ese concepto de valor compartido. Y en corto, valor compartido lo que es cómo yo, en la actividad que yo haga, ¿no? Cualquier industria, cómo yo, mediante la resolución de los problemas sociales o ambientales que hay, también genero un valor para la empresa. No es filantropía, no es una donación, sino que es ayudar al entorno, pero al mismo tiempo generar un valor para la empresa. Y el mejor ejemplo es lo que se está dando desde el 2000, desde los 2000, es el darle la capacidad a las comunidades o a los pobladores que viven en las comunidades a generar negocios, empresas locales que den servicios de calidad a las empresas. Ujú. Y eso de alguna forma desde el 2005 Goldfields impulsó, ¿no? Es entrenar a la gente para que dé servicios de calidad. Y de esa forma generas puestos de trabajo que son sostenibles y lo que haces es que la empresa, las comunidades o los empresarios locales tienen que llegar a ser competitivos, ¿no? Porque eso es un tiempo. Y ahí es donde invierte la empresa. Pero una vez que llega a ser competitiva la empresa que te da servicios, lo que haces es que hay un ahorro para la empresa y hay una eficiencia y generas puestos de trabajo. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo, ¿no? Cómo las empresas, y en el caso de las empresas mineras, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, están enfocándose en eso, ¿no? En colaborar con las poblaciones cercanas para que generen servicios que sean competitivos y al mismo tiempo generen un valor para las comunidades y para la empresa también, ¿no? Genial. Sí. Muy bien explicado lo de valor compartido, Ujú. definitivamente. Y respecto a los conflictos, durante tu estancia en Goldfields, estuviste más de 5 años, me parece, sin que hayan Sí. paralizaciones, sin que hayan problemas. ¿Cómo es que crees tú que se logran relaciones armoniosas con las comunidades? Eso no es todo un reto, no es sencillo, no existe una receta mágica, pero en realidad lo que aprendí y después lo he implementado en las empresas que he estado y ahora también en Pan American Silver, es que uno tiene que construir una relación de confianza con las autoridades y con las comunidades, ¿no? Se pudo pasar de una situación de puros conflictos en Goldfields, por ejemplo, a una situación en la cual en las reuniones nos invitaban a almorzar porque primero se reconocieron los errores, se dijo que los compromisos iban a cumplir y a los que no se podían cumplir se los reformulaba y se estableció un cronograma para poder ir ejecutando los compromisos, ¿no? Yo creo que el construir la confianza, el traer al Estado y no reemplazar y que la empresa no reemplace al Estado también es importante. En realidad, yo creo que se lograron esos 5 años sin mayores conflictos, porque también la empresa, desde el corporativo en Sudáfrica y acá en el Perú, el CEO daba ese apoyo para que el área social pueda em, ver cómo colaborar para cerrar las brechas sociales, ¿no? Y yo veo que las empresas que de alguna forma tienen menos conflictos son las que realmente el área social tiene un peso importante al momento de tomar decisiones, ¿no? Y cuando el área social está, por ejemplo, debajo del área operativa, a veces el área operativa por querer avanzar da instrucciones de que se resuelvan las cosas sin importar cómo, ¿no? Sin pensar en el mediano y largo plazo. Yo creo que en la medida en que, en el caso de Goldfish, Anglo American, Tamina, eh, piensan en el mediano y largo plazo y el área social tiene un peso importante para las tomas de decisiones,
las situaciones mejoran, ¿no? Entonces, en mi experiencia, eso ha sido así, ¿no? O sea, he tenido la experiencia de que las empresas realmente han escuchado al área social y han dicho, bueno, ¿cómo hacer para que esta situación cambie y la comunidad nos aprecie mejor, ¿no? Ahora, hay que decir que lograr que una comunidad hable bien de una empresa es muy difícil porque la confianza la construyes cumpliendo con tu palabra, escuchándolos, siendo empáticos, pero se pierde en un minuto cuando hay un pequeño error, ¿no? Entonces, en realidad, esto no es sencillo, es un paso a paso, pero en mi experiencia lo que primó fue el saber escuchar a las comunidades, el plantear soluciones para el mediano y largo plazo y en implementar iniciativas de ganar-ganar, ¿no? Y lo otro es traer al Estado, ¿no? Porque en realidad las cosas grandes que se han hecho en Goldfields, en Lumina y ahora en Pan American siempre han sido con el Estado. Un claro ejemplo, y esto para terminarla con la pregunta, fue, por ejemplo, que se necesitaba agua para la ciudad de Hualgayoc y no había de dónde sacar agua y había un pozo en la empresa que tenía, en la mina, que tenía agua para la mina. Y entonces nosotros, el área social hizo la consulta al CEO y le dijo, tenemos que ver la forma de contribuir con algo de agua para la ciudad. La ciudad de Hualgayoc estaba a 50 metros en línea recta, a 500 metros en línea recta con la mina, ¿no? Ujú. Y entonces él, por eso digo que es importante el apoyo del CEO, ¿no? El CEO dijo, bueno, entonces eso se puede hacer, vamos a consultar con el área de operaciones. Sí se puede y se hizo. Y eso generó un cambio. Entonces, es un poco pensar fuera de la caja, es pensar en cosas innovadoras y es en promover iniciativas de mediano y largo plazo. Interesante. Ujú. Pues a veces suena como que algo que fuera sencillo de hacer, pero en verdad es súper Es difícil, súper súper difícil, sí. difícil. Y cuéntanos ahora que estamos viviendo en un tiempo más tecnológico, ¿no? Ahora ahí tenemos inteligencia artificial y, y que has recorrido pues bastantes cambios tecnológicos dentro del sector. Eh, ¿Cómo ves el rol de la tecnología dentro de la gestión de asuntos sociales y dentro de la sostenibilidad? Yo creo que es un componente bien importante para Ujú, generar una sostenibilidad en un tiempo más corto, ¿no? Y también para construir confianza, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, en la parte tecnológica podría ayudar, y de hecho que hay empresas que ya lo están haciendo, a tener un monitoreos en tiempo real, ¿no? Y eso transmitirlo a las comunidades, ¿no? ujú, Porque no hay mejor forma de construir confianza es que siendo transparentes y brindando información. Ahora la tecnología, por ejemplo, se está avanzando en la medida en que puedes tener un reporte de la calidad de agua en tiempo real, ¿no? Y ujú, eso ayudaría mucho. Tienes lo de las certificaciones que está haciendo Coppermark, el ICMM, ujú. IRMA, ¿no? Que plantean iniciativas tecnológicas también. Y en el campo de la operación también hay muchos avances y van a ayudar a construir confianza, ¿no? Por ejemplo, hace años no había el tema de recircular el agua, ahora se recircula el agua. No había el tema de los equipos autónomos, ahora hay equipos autónomos. Y otras cosas más, ¿no? El avance de la tecnología que hay, que ahora tú desde Lima puedes monitorear una mina Ujú. que está a 4.000 metros en otras regiones. Ese tipo de cosas, yo creo que tarde o temprano van a hacer que ayuden a construir confianza y a que se reduzcan también. Lo otro que es importante es que la actividad minera es una actividad muy riesgosa, ¿no? Que genera muchos accidentes en el pasado y cada vez se está perfeccionando para que haya menos accidentes. La tecnología va a ayudar a eso, ¿no? Y yo creo que al final también tenemos que hablar un poco de lo que la economía circular, que se puede aplicar en la minería y convertir una minería circular. Entonces, Ujú. definitivamente, la parte tecnológica, también, por ejemplo, ahora con la tecnología y con estos sistemas para poder recoger la información y procesarla y emitirla, también puede ayudar para los monitoreos de los stakeholders, para hacer reportes
de cómo la gente piensa positivo o negativo de uno, ¿no? Los famosos estudios de percepciones ahora cada vez con la tecnología se van a poder hacer mejor y más rápido. Y eso va a ayudar a saber en dónde estás mal, en dónde estás bien y mejorarlo, ¿no? Muy interesante. Perfecto, sí. Estuviste tú durante un breve, pero creo que intenso periodo como ministro de Energía y Minas, ¿no? Sí. Y cuéntanos ahí cuáles fueron los retos o qué aportes hiciste, quizá en la parte de regulación, o por dónde consideras que fue tu labor más importante como ministro. Sí, bueno, como ministro y como viceministro, ¿no? Como ministro estuve 3 meses y como viceministro 11 meses. Y la verdad que la razón por la cual yo acepté ser viceministro y ministro fue porque venía del sector privado y ahí promovía espacios de colaboración entre el privado y el público, ¿no? Y el ministro que me invitó a ser viceministro, que es Francisco Ímodes, había estado conmigo también antes en el sector privado promoviendo la visión de la minería, ¿no? Entonces, cuando él fue ministro, me dijo, ahora que ya estoy en el sector público, necesito que tú vengas para promover la visión de la minería, para promover un centro de excelencia y buenas prácticas. Y eso de alguna forma se impulsó, se creó el Centro de Buenas Prácticas Minero-Energéticas RIMAI, se construyó una visión de la minería del 2030 y se generaron espacios regionales en Moquegua y en Cajamarca. Y cuando fui ministro, promovimos también las iniciativas que habían para mejorar la parte reglamentaria de la minería, sobre todo, en el sentido de que había una iniciativa que había hecho una comisión para mejorar la normatividad minera que fue liderada por Roxana Barrantes y ella planteaba varias cosas. Una de ellas era que la consulta previa, por ejemplo, sea en un tiempo más corto, uniendo la consulta previa con el acuerdo social que tienen que ver las empresas de exploración. Y lamentablemente esa iniciativa, cuando yo fui ministro, la promoví, pero después no salió. Y también, bueno, a nivel de conflictos, pues me tocó el conflicto de Espinar en plena pandemia, ¿no? Y tuve que ir al día siguiente que juramenté como ministro y con otros ministros levantamos la medida luego de llegar a acuerdos con ellos, escucharlos por más de 11 horas, ¿no? También se retomó lo que es RIMAI y en el campo de, por ejemplo, de lo que es hidrocarburos, se trató hasta ahora, se trata de promover más la gasificación y en el caso de la electrificación rural, la electrificación, promover proyectos de electrificación rural y en el caso de la electrificación, promover un libro blanco de cómo planificar la electrificación o el desarrollo de la generación eléctrica eh, renovables y las no renovables, pero por los próximos 10 años, ¿no? Entonces, esos fueron los desafíos que tuve, pero en 3 meses un poco difícil hacerlos, ¿no? Claro. Definitivamente. Y has estado en ambos lados, ¿no? Has estado en la parte privada y en la parte pública. ¿Qué recoges de ambas experiencias? ¿Qué crees tú que le falta a lo privado y qué crees tú que le falta a la parte pública? Bueno, es una buena pregunta, porque cuando yo estuve en el sector privado, siempre me quejaba de que el sector público no podía avanzar bien y que le Mucho faltaba trámite. mucho trámite. Ujú. Y cuando estuve en el sector público me di cuenta de que sí, en verdad, hay mucho trámite, pero modificar eso toma tiempo, ¿no? Claro. Y el día a día, a las personas que trabajan en el sector público es interminable, No les ¿no? alcanza el tiempo. No les alcanza el tiempo ni, yo siempre decía, bueno, ni para ir al baño, ¿no? O sea, Claro. porque tienes reuniones tras reuniones, trabajos, trabajos. Pero yo, al final, lo que sí confirmó mis dos experiencias es que si no hay una colaboración entre el sector privado y público, la minería no va a llegar a ser lo que todos queremos que sea, ¿no? Ujú. Lo que queremos que sea es que sea una actividad que genere desarrollo, una actividad que no solamente el Estado obtenga ingresos, sino que esos ingresos se transformen en desarrollo. Ujú. Y lo que siento es que cuando estaba en el sector privado, quería que el sector público trabaje más rápido, pero justamente en mi experiencia en Goldfish, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta es que si íbamos a esperar a que el sector público lo haga, no iba a pasar nada. Y Ujú. entonces, dentro del sector privado, en el caso de los pasivos ambientales de Gualayoc, Goldfish impulsó con otras empresas generar un fondo y le jaló al gobierno para poner un fondo para hacer un inventario de los pasivos en la zona de Gualeguaychú, que hay más de 1000 pasivos. Ujú. Y cuando estaba en el sector
público, me daba cuenta que todas las empresas venían a plantearme reclamos y empresas con contados con el dedo de las manos eran las únicas, pocas eran las que venían a decir, estoy haciendo esto, ¿cómo puedo ayudarte para resolver este tema? No. Entonces, en conclusión, para mí lo que falta es más entendimiento, más diálogo, más construcción de confianza y poner al centro que la minería se desarrolle correctamente, pero colaborando con su entorno, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería ilegal, el tema de cómo promover los proyectos para que avancen más rápido, el tema de cómo reducir los permisos. Ujú. La mejor forma, en mi opinión, para lograr que eso se dé es dialogando y el sector privado ofreciendo la oportunidad, los recursos y la capacidad, porque el sector público no la tiene, ¿no? Ujú. Wow, súper, súper interesante y profundo. Sí. Sí, Miguel, y ya pasando un poco a lo que es tu balance vida-trabajo, tus roles demandan mucha interacción con las comunidades y también viajes. ¿Cómo logras mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal? Bueno, eso es importante, ¿no? Y yo lo que hago es tratar de estar con mi familia con tiempos de calidad y también hago un poco de deporte para poder mantenerme en forma. Y, y lo que pasa es que, en mi opinión, uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? O sea, y yo he tenido la suerte de que la minería la conocí, la viví y es algo que siento que está en mi corazón y en mi ADN, porque siento que la minería es una actividad que puede realmente ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente si es que es bien hecha y si es que es hecha con responsabilidad, ¿no? Entonces, y siento que nos falta tiempo para poder contar eso a las comunidades y construir la confianza, ¿no? En mi experiencia, que he estado en varias empresas mineras y en el sector público también, cuando uno se da el tiempo de tener la capacidad de escuchar a las comunidades, su sentir, sus preocupaciones y transmitírselas de la mejor forma, en un diálogo sencillo, construyendo empatía, logras realmente una situación de ideal, ¿no? Que la situación ideal es que la comunidad empieza a confiar en las empresas, empieza a confiar en los líderes y se pueden construir cosas mejores. Entonces, en realidad, yo le agradezco mucho a mi familia por la paciencia que tiene, porque a veces tengo que ausentarme varios días para estar en el caso, anteriormente cuando estaba en Golfis y ahora también en Pan American, tengo que viajar mucho a las minas, estar ahí para ver cómo son los problemas y a veces uno pierde fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que lo valioso es que si uno lo pierde para generar valor y para ayudar a que la minería pueda desarrollarse, Ujú. uno está logrando su propósito personal, ¿no? Claro. Y en ese sentido, también el propósito personal tiene que incluir tu desarrollo personal y tu familia, ¿no? Ujú. Es gratificante el poder destinar un tiempo también, a pesar que le quitas tiempo a la familia, pero estás colaborando para que el desarrollo del país pueda llegar de una manera más óptima, ¿no? Exacto. Y te exacto. sientes bien porque haces algo que te apasiona. Nada mejor que hacer Exactamente. algo que amas. Sí, definitivamente. Miguel, vamos a ir cerrando este programa que ha estado súper interesante y quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué recomendación le darías a una persona joven que esté viendo el programa y que esté considerando el sector minero para ser ese sector en donde se va a desarrollar ya profesionalmente? ¿Qué les recomendarías? Yo creo que el sector minero es un sector bien apasionante, es un sector que tiene futuro, eh, es un sector que yo siento que se está mejorando su propósito a nivel mundial y por eso es que yo alentaría a los jóvenes a hacer el esfuerzo de trabajar en el sector minero. Es muy amplio, tienes áreas como legal, como relaciones comunitarias y desarrollo sostenible, como temas de operaciones. Y yo los animaría a hacer el esfuerzo de estudiar y trabajar en la minería, ¿no? Claro, lo que sucede ahora es que la minería, los regímenes son a veces un poco duros, son 14/7, pero en mi experiencia yo lo que les puedo decir es que eso es gratificante, ¿no? Y lo otro es que también decirles que gracias a la situación que está pasando en el mundo,
sobre todo el tema de lo que es realidad, que es el cambio climático, y que el mundo va a necesitar un cambio de la matriz energética, se va a necesitar los minerales, sobre todo los minerales críticos. El Perú tiene la suerte de tener el cobre como un mineral importante, pero tiene otros minerales. Y lo que quisiera comentarles es que tarde o temprano la minería va a ser una minería con propósito y una minería sostenible. Y ahí se abre una posibilidad enorme de poder generar cambios o nuevas áreas de desarrollo para la minería, ¿no? Como lo dije al comienzo, o sea, hace 30 años el área de relaciones comunitarias no existía y ahora es importante en una empresa. Yo creo que la minería es una actividad que va a generar nuevos desafíos, nuevas áreas por trabajar y es un área que es un sector que va a ayudar mucho a eso que es importante para cuando uno escoge una profesión, ¿no? Cómo yo ayudo a mi entorno, cómo yo genero valor para mi entorno. Y la minería en el Perú genera valor, va a generar valor y va a generar un valor sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, yo les invitaría a que se animen a estudiar carreras de minería y de esa forma vamos a contribuir al desarrollo del país, a un desarrollo sostenible en el mundo y a cerrar las brechas que tanto se necesitan para nuestro querido Perú, ¿no? Bien, bien. Brillante mensaje de Miguel Inchausti y creo que los jóvenes van a tomar en cuenta estos consejos y el impacto que tiene la minería para las vidas y para justamente el desarrollo humano. Gracias, Miguel, por compartir tus experiencias y por estas palabras muy buenas que has tenido con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. No, La muchas verdad que me ha gracias, gustado Miguel. mucho. Y ya saben, pueden seguirnos en www.mineriahoy.com, en todas nuestras redes sociales, Alfredo. Así es. Y yo creo que nos vemos muy pronto en un siguiente episodio junto con Eduardo y junto con invitados de calidad como Miguel. Así que nos vemos muy pronto. A seguirnos. Gracias. Nos Hasta estamos luego. viendo. Gracias.